En Cádiz, un grupo de ciudadanos libres plantó los cimientos de la España constitucional, de la España liberal, de la España que soñaba con que los españoles fuéramos ciudadanos y no súbditos. Pocos años más tarde, la tiranía acabó con el sueño constitucional. Pero la semilla de la libertad ya se había sembrado. El sueño de una España ciudadana había comenzado. Los españoles nos dividimos en bandos y firmamos las páginas más negras de nuestra historia. Una guerra entre compatriotas, odios, rencores y venganza entre hermanos. La división entre rojos y azules nos hizo vivir otro capítulo negro de nuestra historia. Perdimos nuestras libertades, nuestros derechos. El sueño de una España constitucional, diversa y libre, quedó sepultado durante años. Pero resurgimos y pusimos por delante lo que nos une, no lo que nos separa. Y gracias a un grupo de valientes, nos volvimos a sentar en la mesa para construir juntos una España de ciudadanos libres e iguales. Puedo prometer y prometo. En los años 80 abrimos España al mundo, una España moderna y de oportunidades. Pero España perdió el rumbo. No hay proyecto ni sueños de futuro, promesas incumplidas y frustración. Y hasta hoy seguimos sin rumbo, sin liderazgo, sin ambición, sin aliento. ¿Y la europea? Merecemos un gobierno que esté a la altura de lo que somos y un nuevo proyecto común para una generación. El proyecto que nos permita recuperar el aliento y la esperanza que nunca debimos perder. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de la campaña de la ilusión en Oviedo. Recibamos en el escenario a Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a este acto del Tour Naranja en Asturias, en Oviedo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar aquí, por vuestro apoyo, por vuestro entusiasmo y por vuestra incondicionalidad, porque los verdaderos protagonistas de este cambio que va a haber en España sois vosotros. Como sabéis, nuestro presidente Albert Rivera no puede estar ahora mismo aquí con nosotros debido a que está asistiendo a los funerales de Estado por los dos policías asesinados en Kabul, don Jorge García Tudela y don Isidro Gabino San Martín. Pero nos ha enviado un mensaje que pasamos a ver a continuación. Buenas tardes a todos. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros en Oviedo, pero no puede ser. He tenido que estar hoy en el funeral de los dos policías que asesinaron en Kabul, en ese atentado terrorista. Pero quiero transmitiros toda la ilusión del mundo, todas las ganas y sobre todo ánimo y fuerzas. Falta muy poquito para que el cambio llegue. Estamos ahí luchando por la victoria con los viejos partidos y con la nueva política. Tenemos que llegar a ganar esas elecciones. También ahí en Asturias estoy convencido que me vais a acompañar en el Congreso de los Diputados unos cuantos representantes de vuestra comunidad autónoma, y quiero daros ánimos a todos, a los candidatos, a los simpatizantes, a los voluntarios, a la gente que estáis haciendo posible este cambio. Quedan 3 días de campaña, quedan 5 días para votar. Tenemos muchas ganas, estoy convencido que la ilusión vencerá el miedo, estoy convencido que la esperanza será más fuerte que la resignación el 20 de diciembre, pero vamos a hacer un último esfuerzo. Está ahí con vosotros Inés, hay más gente ahí, nuestros compañeros, también un saludo a Nacho, a todos los candidatos, mucha fuerza. Desde aquí, me hubiera gustado estar ahí como ya fue hace unos meses, pero finalmente he tenido que estar aquí en Madrid, así que
Vamos a por todas, vamos a por ello. Cuento con vosotros, cuento con ustedes. Un abrazo. Otro abrazo para ti, Albert. Por favor, Inés, se lo transmites. Y en primer lugar quiero precisamente pedir un aplauso para Inés Arrimadas, nuestra heroína contra el separatismo, permítame que lo diga así, en Cataluña, el dique de contención de las políticas separatistas en España, y un eje vertebrador y luchadora nata desde Ciudadanos. Un aplauso, por favor, para Inés y todo su equipo que están aquí con nosotros. Eso sí, dile a Albert que no es culpa suya, pero que nos debe una, porque es el segundo meeting que por cuestiones de Estado y de asesinatos terroristas tuvimos que no pudimos contar con su presencia. Como sabéis, queridos amigos, militantes, simpatizantes, asturianos, asturianas, estas elecciones son vitales para nosotros. Y lo son porque son decisivas para cambiar las políticas de verdad. Abundarán en eso Nacho e Inés. Pero yo quería hacer una reflexión irónica sobre el debate de ayer para empezar, en el que entrará luego Inés. Como dice Albert Rivera en un tuit, si alguien tenía alguna duda de lo que es la vieja política, que vuelva a ver el debate de ayer. Y si alguien quiere cambiar las cosas, que vea otro tipo de debates y otro tipo de mensajes. ¿Cuál es el problema del debate de ayer y de lo que nos quieren transmitir? No había ningún tipo de ilusión, no había ningún mensaje ni ninguna propuesta de futuro. Hablaban de sus historias, de y tú más, y tú corrupto, y tú más, y tú hiciste, y yo hice menos, y tú más. La vieja política murió y no se enteran. Casi ganamos el debate sin asistir. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos transmitiendo es que nadie nos mate la ilusión. No nos van a matar la ilusión y las posibilidades de cambiar este país. Vamos a intentar, con todas nuestras fuerzas en las urnas el día 20, cambiarlo por 3 o 4 razones fundamentales. La primera, porque tenemos proyecto. Tenemos un proyecto de cambio para el país. Y sabemos asumirlo y sabemos apechugar con él y tirar para adelante con él por el bien de España, no por el nuestro, no por el de Ciudadanos. En segundo lugar, porque tenemos equipo. Y aquí estamos, aquí estáis. El equipo es este. Y como decía Inés en Vista Alegre anteayer, hoy estamos nosotros aquí, pero mañana estaréis vosotros. Este es el equipo sois vosotros. Y desde luego al frente del equipo tenemos una persona, Albert Rivera, con coraje y con capacidad para hacer cosas nuevas, porque el coraje en política es fundamental, lo es todo. Tenemos ideas y las ponemos encima de la mesa, pero las ponemos encima de la mesa para debatirlas, aunque sean polémicas y nos den, para debatirlas y para contrastarlas. No para acusar al otro de y tú más, y no para agredir ni faltar el respeto a nadie. Porque, como dice Albert, nuestros adversarios políticos son adversarios y no enemigos. Y sobre todo tenemos un proyecto de futuro, una idea de futuro de trabajar por España, no por nosotros. No por nosotros. Ciudadanos, en su proyecto, mira al futuro y va a trabajar por España, no por el partido ni por la gente del partido, para mejorar, medrar y otros fines. Me toca, como portavoz del Parlamento de Asturias, con los 3 diputados que somos, que estamos aquí representados, hablar un poco, cómo no, de lo que está pasando en la política asturiana. Como sabéis muy bien, hay una coalición, matrimonio de conveniencia, entre Foro y PP, que se hizo a última hora, nombrando los cargos a dedo desde las cúpulas, sin contar con las bases, amordazando luego a Foro en la Junta General del Principado y llevándonos a una coalición de derechas donde ahora son amigos los que antes eran acérrimos enemigos en Asturias y se trataban de una forma absolutamente contraria, es decir, no se hablaban. Ahora hacen un matrimonio de conveniencia para ir a estas elecciones. Es curioso porque de ese matrimonio de conveniencia no sabemos muy bien lo que va a surgir. Lo que sí sabemos es que ellos se van a situar en sus puestos desde las cúpulas, sin contar con las bases, y que tienen muchísima gente descontenta en Asturias, que antes les había votado, y nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a esa gente descontenta para que miren hacia Ciudadanos, un partido democrático, eligiendo sus representantes en primarias y con una propuesta de futuro y para Asturias completamente diferente. No nos van a devolver la ilusión el PSOE, el PP, y tampoco el PSOE, y menos en Asturias, que sabéis que gobierna con 14 diputados, con desgana, al trantrán, con tranquilidad, apoyado por Izquierda Unida, y que está haciendo una política de mantenimiento que les va bien, pero que es más de lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos en Asturias con respecto a estas cuestiones?
que como a la vieja política le va bien así, siguen así y va a ser muy difícil que cambien las políticas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Llenando las urnas en las elecciones generales en Madrid del voto naranja y teniendo apoyos después desde el Gobierno de Madrid hacia Asturias. Hablan de regeneración democrática y nos hace mucha gracia, porque ¿sabéis quiénes son los cabezas de lista al Senado del PSOE y del PP en Asturias, no? Dos señores que llevan más de 30 años en política, uno de ellos expresidente del Gobierno y otro de ellos expresidente del PP. Esa es la regeneración que proponen y esa es la regeneración que venden. Así como los viejos roqueros, la regeneración nunca muere. Bien, tenemos un problema muy serio en Asturias. Estamos perdiendo población, estamos a la cola del crecimiento de España en el Producto Interior Bruto. Nuestros jóvenes y nuestros mayores, talentos, maduros o no maduros, se tienen que ir, tienen que emigrar de aquí a buscar trabajo, y ese es un problema irresoluble si no contamos con el apoyo del Gobierno de España, porque Asturias no se merece ser un erial que vaya quedando desertizado en los pueblos, en las ciudades y en las villas por falta de trabajo, por falta de iniciativas. El PSOE en los presupuestos tiene un presupuesto inversor del 10%. De todo el presupuesto de Asturias solo se invierte en crear trabajo el 10%. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y el PP, con las grandes infraestructuras, que luego comentará Inés, mucho hablar del AVE, mucho compromiso con el AVE, pero resulta que tampoco cumplen con eso, porque va a llegar un año más tarde de lo que está previsto a pasar la cordillera. Por tanto, necesitamos un Gobierno de España fuerte, en el que Ciudadanos tenga la llave y sea el eje vertebrador de las políticas del futuro y que ayude a Asturias. Y os combinamos, Nacho, Albert, a los que estéis en el Congreso y en la Moncloa o donde corresponda, a que el día que estéis ahí sigáis teniendo un compromiso con Asturias y nos apoyéis. Porque anteayer, en Vistalegre, con Inés y con Albert, hicimos un pacto, un compromiso ciudadano, dándonos la mano por Ciudadanos por España. Nosotros desde aquí vamos a pedirle a Albert, a través de Inés, que queremos un pacto de compromiso solidario de Ciudadanos con Asturias. Y estamos seguros de que lo vamos a tener. Acabo reiterando que lo más importante en democracia, los cargos más importantes, como decía Lisa de la Nuez el otro día en la reunión que tuvimos aquí, en democracia sois vosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Apelo al voto de las personas que estáis aquí y a la difusión de la idea del programa de Ciudadanos entre vecinos, amigos, familiares y entre vosotros mismos, que seamos militantes activos, para que el día 20, cuando se abran las urnas, el voto naranja sea masivo y tengamos capacidad de verdad de hacer las nuevas políticas que este país está pidiendo. No es fácil, la vieja política se resiste a morir. Tienen todos los argumentos, y ya lo estáis viendo en los medios de comunicación, para ponernos piedras en el camino, pero tienen un problema, no tienen ilusión. Y nosotros tenemos ilusión y trabajamos por el futuro, por el futuro. Y por eso, por el futuro de España y por el futuro de Asturias, vota Ciudadanos y ánimo en las urnas el día 20. Muchas gracias. Demos la bienvenida a Ignacio Prendes, candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Asturias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Inés, por supuesto. Yo quiero empezar haciendo una apelación a lo que es ser un hombre de Estado. Ser un hombre de Estado es saber lo que va primero, saber lo que es lo principal. Y hoy yo creo que nuestro presidente, Albert Rivera, ha demostrado que es un hombre de Estado
y ha demostrado que somos un partido de gobierno y un partido también de Estado, estando donde tenía que estar, estando hoy acompañando a esos dos servidores públicos que perdieron la vida defendiendo la libertad de todos en Kabul. Y mirad, ese vídeo que vimos al principio, recordaréis que hablaba de 1812, de la Constitución de Cádiz. Y yo quiero recordar ahora una imagen. Yo recuerdo el día 9 de noviembre pasado, hace escasas fechas, a una mujer joven, a una mujer valiente, que en el Parlamento de Cataluña hizo uno de los mejores discursos que se recuerdan en la política española de hace muchos años, dándole la réplica a un grupo de personas que están tratando de destruir lo mejor que tiene un país, que es la cohesión, que es la unidad, lo que nos convierte a todos en ciudadanos libres e iguales, ese concepto de la soberanía nacional que nació en Cádiz. Recuerdo a aquella mujer joven que se llamaba Inés Arrimadas en un discurso que estoy seguro del que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos. Yo aquel día me sentí muy orgulloso de ser compañero tuyo, Inés, muchísimo. Estoy seguro que el resto de compañeros del partido también. Muchísimos españoles lo sintieron. Y en aquel discurso recuerdo perfectamente que tú empezabas diciéndole a Artur Mas que aquellas Cortes de Cádiz estaban presididas por un catalán. Por un catalán estaban presididas, fue el primer presidente, efectivamente. Y el preámbulo de aquella Constitución, de esa Constitución que es el germen de la soberanía nacional, de nuestro Estado moderno, está escrito por un asturiano, Agustín de Argüelles. Agustín de Argüelles, que escribió aquel preámbulo a la Constitución y que es donde se define lo que es la soberanía nacional. Y es que la ley, la Constitución, es la que nos convierte en ciudadanos, no la carta otorgada por ningún soberano, no ningún privilegio de cuna, sino la ley y la ley que entre todos hacemos. Eso que nació de la mano de un catalán y de un asturiano, estoy seguro que a partir del día 20 de diciembre también habrá un catalán y algún asturiano que le vamos a tratar de ayudar a que sigamos construyendo ese país de ciudadanos libres e iguales. Y además, lo digo de verdad, yo creo que Asturias ha estado siempre en la vanguardia del cambio y de la regeneración de este país. Siempre ha habido algún asturiano, lo podéis mirar, no voy a hacer mucha historia, porque tampoco ha lugar a ello, pero siempre hemos estado a la cabeza del cambio y la regeneración. Y hoy Asturias tiene que ponerse una vez más a la cabeza del cambio y de la regeneración. Tenemos que abandonar la política de la queja permanente, de la apatía también, del inmovilismo y ponernos a la cabeza de este país. Y para eso, desde Ciudadanos presentamos un programa que se ocupa de las cosas importantes que hacen falta en España y que hacen falta en Asturias. Nos preocupan nuestros jóvenes, a esos que tantas veces se les ha prometido que esta va a ser una tierra de oportunidades, y es una tierra de veraneo y una tierra de añoranza, pero no de oportunidades. Nos preocupan esos parados mayores de 45 años, esos parados de larga duración. El 40% de los parados en Asturias llevan más de 2 años buscando un empleo y no los podemos dejar tirados. Y por eso llevamos medidas para atajar ese problema del paro de larga duración, algo de lo que no se está hablando mucho en esta campaña. Porque también creemos que en Asturias los asturianos estamos sometidos a una presión fiscal excesiva, una presión que no tenemos por qué soportar las familias y las empresas y que nos impide además competir en condiciones de igualdad con otras comunidades. Y por eso también llevamos una rebaja de esa presión fiscal. Porque nosotros creemos de verdad en una educación pública de calidad, que es la mejor herramienta para garantizar la igualdad en el país, y por eso también hablamos del Pacto Nacional por la Educación y hablamos de algunas cosas que tampoco se están hablando y que a mí me parecen muy importantes, como por ejemplo la necesidad de recuperar una figura, la FP dual, algo que aquí sabemos muy bien, conocemos muy bien en esta región de tradición industrial, aquello que se llamaban las escuelas de capataces y de aprendices, algunos lo recordaréis. Bueno, pues en esta comunidad ahora mismo hay 9.700 jóvenes asturianos que ni estudian ni trabajan. Esos famosos ninis, 600.000 en el conjunto de España. Y en ellos hay que pensar, en ellos piensa Ciudadanos, en ellos, para ellos tenemos medidas en el programa. Y por eso nos parece una vergüenza que la última experiencia de FP Dual en esta comunidad haya abarcado
¿sabéis cuántas plazas? 62. Y siguen haciendo experiencias y experimentos. Necesitamos darles una oportunidad, darles un futuro, prepararlos para la economía del futuro, prepararlos para las necesidades de nuestras empresas. Y también, por supuesto, también pensamos en los servicios sociales que hacen falta, más que nunca y más en ningún sitio que en esta comunidad, una comunidad envejecida, una comunidad que pierde población, y por eso no vamos a dejar tampoco desatendidos a nuestros mayores. Pero a lo largo de esta campaña, y sobre todo en esta recta final, cuando faltan ya pocos días, muchos seguramente que estaréis cansados, que tendréis las suelas de vuestros zapatos desgastadas, pero nos queda muy poco, compañeros, y tenemos que seguir apretando fuerte. A lo largo de esta campaña, como os decía, además de explicar nuestras ideas, ese es nuestro modelo de campaña y vamos a seguir así hasta el final, hemos tenido que combatir contra dos elementos fundamentales, contra el miedo y contra la mentira. Contra el miedo al cambio, contra el miedo que tratan de inocular permanentemente esos dos viejos partidos del bipartidismo, y contra la mentira de los que tratan de convertirnos en algo que no somos, los enemigos del AVE en Asturias. Recordaréis perfectamente esa continua apelación, y lo dicen precisamente los que han incumplido todos los calendarios del AVE, todos los calendarios de la alta velocidad en Asturias, los que han retrasado las infraestructuras estructurales, las básicas que necesitaba Asturias, y han desaprovechado la época de bonanza económica para completar esas infraestructuras. Lo dicen precisamente dos partidos que están agrupados ahora en eso que llamaba Nicanor coalición de intereses, que yo no sé muy bien, tendrán que explicar cuál es su modelo de AVE, porque hace un mes todavía tenían modelos completamente distintos y ahora tendrán que explicarnos cuál es su modelo. Lo dicen los que han incumplido todas las promesas y vuelven a prometer hoy lo que prometieron hace 4 años y no cumplieron. Pero nos acusan de todo, nos acusan, en fin, de ser enemigos también de la minería. Y lo dicen los que le robaron el futuro a miles de jóvenes y a miles de ciudadanos de las cuencas mineras, a los que le robaron su esperanza de encontrar un trabajo en su tierra, y que han malgastado 3.000 millones de euros en 2 planes de la minería y 25 años para hacer una reconversión que fueron incapaces de hacer. Lo dicen esas personas que han defraudado a esta tierra, que han defraudado a los asturianos. Y nosotros vamos a combatir contra el miedo y vamos a combatir contra la mentira, con la única arma que tenemos, la palabra, la razón y, desde luego, la ilusión, como decía también Nicanor. La ilusión de que sabemos que esta tierra se merece un futuro muy distinto, que esta tierra tiene potencialidades enormes, capacidades para superar esta situación, si somos capaces de cambiar a los políticos que nos han traído hasta aquí. Y voy a finalizar ya recordando. Mirad, en el año 76 había una canción muy conocida en España. En el año 76 tú ni siquiera habías nacido, Inés, pero quizá te suene. Era una canción que se titulaba Libertad sin ira. En aquella canción decía que este país necesita palo fuerte y mano dura para evitar lo peor. Pero luego en el estribillo se decía: libertad sin ira, libertad, olvídate de tu miedo y de tu ira, porque hay libertad. En el 78 este país se olvidó del miedo y de la ira y fue capaz de hacer un modélico proceso de transición a la democracia. Una transición que hizo nacer aquella Constitución del 78 que nos ha permitido vivir el proceso más largo de democracia que se conoce en nuestro país. Fue precisamente porque nos olvidamos del miedo y de la ira y fuimos capaces de construir, de la mano de la esperanza y de la ilusión, un futuro mejor para todos. Olvidémonos ahora también en Asturias y en España del miedo y de la ira y construyamos el país, la Asturias, la España que nos merecemos y, sobre todo, la que se merecen nuestros hijos. Muchas gracias.
día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que nos ayudemos y nos demos la mano. Un país sin luchas y sin bandos. Un país en el que puedas estudiar o ir al médico sin importar el dinero que tengamos. Y en el que puedas vivir sin miedo. En el que tengamos derecho a equivocarnos, pero podamos volver a levantarnos. Un país en el que puedas soñar y perseguir tus sueños. Un país en el que respetemos a nuestros mayores. Un país en el que los hombres y las mujeres no solo digamos que somos iguales, sino que lo seamos de verdad. Un país mejor para ti y para todos. Porque el verdadero sueño de un padre es que sus hijos mantengan viva la ilusión. A mi hija, Daniela. A mi hijo Raúl. A mi familia. A mi nieta Mara. A mi gente, a mi hijo Héctor, a mis amigos, A mis vecinos. a mi país. Con todos ustedes, Inés Arrimadas, presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un acto, un día entre semana por la tarde, que seguro que teníais cosas mejores que hacer, así que os agradezco que estéis con nosotros. Aunque habéis visto el vídeo de Albert, quiero deciros que Albert me ha dicho que le sabía muy mal no poder estar hoy con vosotros. Es la segunda vez que por motivos de terrorismo tiene que cancelar la visita, pero os aseguro que va a venir a ver a Asturias muy pronto como presidente del Gobierno de España, os lo aseguro. Yo he contado esta historia muchas veces, pero os la voy a volver a contar porque para mí es importante explicar por qué este partido se llama Ciudadanos. Yo hace 5 años, en el año 2010, finales del 2010, una compañera de trabajo de la empresa donde trabajaba me dijo: este sábado voy a ir a un acto de Ciudadanos, del partido de Albert Rivera. Digo, sí, lo he escuchado, me gusta mucho cómo habla, las cosas que dice. Dice, pues si quieres, acompáñame, que voy a ir con mi familia. Y digo, vale, yo no tenía nada que hacer ese sábado por la mañana. Si me hubiera dicho de ir al zoo, a lo mejor estaría en el zoo, ahora mismo todavía. Pero decidí acompañar a este mitin político. Yo era una persona absolutamente escéptica con la política y sobre todo con los partidos políticos. Pero lo que vi en ese mitin, sinceramente, me gustó. Me gustó porque fue la primera vez en mi vida que me ilusioné con la política, que pensé en que la política podía recibir un poco de confianza por parte de los ciudadanos. Estamos hablando del año 2010 en Cataluña. Ciudadanos no era tan conocido y Ciudadanos hablaba de cosas que no se hablaban en ese momento en la calle, ni en las tertulias, ni en el resto de partidos políticos. Hablaba de regeneración democrática, de que los partidos tenían que hacer primarias, tener democracia interna. Hablábamos de listas abiertas para que los ciudadanos pudieran elegir a sus representantes y no tener una lista cerrada y bloqueada. Se hablaba de una cosa tan sensata como que no se podía malgastar el dinero público en infraestructuras y en gastos absolutamente superfluos, mientras había servicios o programas de empleo, por ejemplo, sin cubrir. Se hablaba también mucho de que el nacionalismo en Cataluña podía desembarcar en la situación que tenemos ahora. Nos llamaban locos, exagerados, agoreros.
Y ahora, desgraciadamente, hemos visto el desafío separatista en Cataluña. Yo creo que en ese momento entendí que los ciudadanos, si perdemos la ilusión y la confianza en la democracia, estamos perdidos. Y por primera vez pensé que había una alternativa política que era diferente a las demás. Además, lo que me gustó de ese mitin fue el tono. No se pasaron todo el mitin criticando al resto de partidos políticos, sino que detrás de cada crítica había una propuesta. Y si se hacía una crítica era para explicar por qué estábamos en esa situación en Cataluña. Yo creo que Ciudadanos nació en Barcelona, pero tenía sentido en cualquier rincón de España. Y por eso hoy Ciudadanos, habiendo nacido en Barcelona, es una alternativa de gobierno en todos los rincones de España, porque cuando nació ya pensaba en un proyecto de país, ya advertía de problemas que teníamos todos los españoles. Yo creo que el próximo 20 de diciembre vamos a poder hacer una cosa que no se hace en España desde hace, yo diría que décadas, y es votar en unas elecciones generales con ilusión. No votar al menos malo, no votar a un partido para que no gobierne el otro, sino votar al proyecto que realmente se identifica contigo. Yo creo que la movilización en estas elecciones va a ser fundamental. Yo sé si os fijáis, el PP y el Partido Socialista no están llamando a una participación masiva, porque no les interesa, porque ellos saben que con la ley electoral y con una abstención alta, como siempre hemos tenido, pues la vieja política sale ganando. Pero yo os digo que igual que ha pasado en Cataluña, que hemos subido la participación de una manera exponencial, si hacemos esto en España, Ciudadanos puede ganar las elecciones del próximo 20 de diciembre. Y vosotros diréis, estáis locos, ¿cómo vamos a ganar? Pues bien, yo os digo que cuando yo fui a ese mitin en el 2010, Ciudadanos tenía 3 diputados. No teníamos ni un duro, no teníamos espacio en las televisiones. La gente nos insultaba y nos llamaba de todo. Éramos el demonio de la política. Hoy, Ciudadanos tiene 25 diputados. Tengo el orgullo de presidir el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y hemos ganado en las urnas al PP, al PSOE y Podemos. Si lo hemos hecho en Cataluña, en un lugar difícil para defender lo que defendemos y en un momento muy difícil como el de las últimas elecciones autonómicas, os aseguro que el 20 de diciembre podemos repetir el éxito. Solo depende de los que estamos aquí. Solo depende de que seamos capaces de ir a votar en masa con una sonrisa y con ilusión. Yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Y sabéis por qué? Me terminé de convencer ayer. Ayer por la noche acabé de convencerme de que Ciudadanos puede ganar las elecciones, porque vi el debate de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy. Suerte que el próximo presidente del Gobierno no tiene por qué ser ninguno de los dos. Tenemos una situación fantástica en España y es que puede que ni el señor Rajoy ni el señor Sánchez sean el próximo presidente del Gobierno. ¿Por qué? Porque el titular más importante de todo el debate, sabéis cuál ha sido, ¿no? Los insultos. ¿Cómo puede estar un país, cómo puede estar el bipartidismo cuando el titular periodístico del debate de los dos viejos partidos, de los dos grandes partidos, es que se insultaron? Yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero que la política española se pueda representar en eso. De hecho, ya no lo hace. De hecho, ese debate pasará a la historia como el último debate del bipartidismo caduco. Y yo ayer vi a 2 candidatos agarrándose con uñas y dientes a un sistema que saben que por suerte vamos a superar. Y además es que nosotros no vamos a entrar en la política basura, en la política de los ataques personales, vamos a entrar en la política constructiva. Y os lo digo porque vengo de una tierra, de Cataluña, donde estar en política es difícil, donde hemos sufrido amenazas, donde hemos sufrido escraches, y no os hablo del pasado. Ayer mismo sufrimos un escrache en nuestra sede de Barcelona. Yo tengo que llevar escolta con 34 años, pero os digo una cosa, vale muchísimo la pena, y lo vamos a seguir haciendo. Y antes que hacía referencia Nacho al discurso de investidura de Mas, que fue la verdad es que un momento muy importante para mí, imaginaros, debatir con una persona que lleva 30 años en política, yo allí con 34 años y apenas 3 años en política, pero os aseguro
que la fuerza para hacer esa defensa de los valores de España no solo la sacamos de los catalanes, la sacamos de los asturianos, de los madrileños, de los gallegos, de todas las personas que sabemos que en todos los rincones de España nos estáis dando apoyo. Así que muchísimas gracias también por la parte que os toca. Porque los catalanes que queremos seguir siendo catalanes y españoles somos mayoría. Ya lo sabéis, esto hay que repetirlo, porque hay algunos que han comprado el discurso nacionalista que quiere asimilar Cataluña con el separatismo o los catalanes con los que quieren romper España, que no os convenzan. La mayor parte de los catalanes somos españoles como ustedes, nos queremos seguir sintiendo catalanes, españoles y europeos, pero necesitamos también del apoyo del resto de españoles, porque lo que está pasando en Cataluña no es solo un problema de los catalanes. Lo que está pasando en Cataluña es una cuestión de Estado también, porque cuando un país no funciona, la población de ese país se separa. Y en España tenemos a una población dividida por territorios y dividida por bandos. El único presidente del Gobierno de España que puede unir a los españoles sin división por territorios y sin división por bandos es uno. El único presidente que puede unir a los españoles se llama Albert Rivera. Ha luchado en Cataluña como nadie. Yo he tenido el honor de estar con él escaño con escaño 3 años. Y ha luchado por unir a los españoles y que no haya división por territorios. Pero es que ha luchado igual o más por unir a los españoles para que no haya divisiones de bandos. Si ustedes se fijan en las campañas del Partido Socialista y del Partido Popular, se basan en seguir intentando dividir a la gente en 2 bandos. El señor Rajoy, que viene a la izquierda. La izquierda, el fantasma, los que arruinaron España. Y el señor Pedro Sánchez, que viene a la derecha, y la derecha se lo ha cargado todo. Bueno, pues yo no quiero que media España vaya a la derecha y que media España vaya a la izquierda. Yo quiero, y nosotros queremos, que toda España vaya hacia adelante, juntos, que es lo que necesitamos para avanzar en este país y lo que siempre hemos hecho cuando hemos avanzado. Los españoles, cuando estamos juntos, somos imparables. Y en el vídeo hemos visto cosas que nos recuerdan a grandes momentos históricos de este país. La transición española, las Cortes de Cádiz que tuvieron la Constitución más avanzada, probablemente de toda Europa, junto con los avances que se habían producido en Francia. Por tanto, tenemos motivos para confiar en que vamos a poder superar esta fase de bloqueo, esta fase de desprestigio de la política, esta fase de desunión. Solo depende de que podamos canalizar un proyecto ilusionante. Y yo quiero hablar, como decía Nicador, del valor del liderazgo en política. Creo que se ha perdido el valor del liderazgo en la política. Si pensáis en todas las épocas históricas de España, de crecimiento, de cambio, de avance, siempre ha habido una persona al frente. Por ejemplo, en la transición española, ni más ni menos que con Adolfo Suárez. No digo que Adolfo Suárez hizo solo la transición, pero probablemente sin tener a un Adolfo Suárez al frente no habríamos tenido una transición española ejemplar a nivel mundial, estudiada a nivel internacional como la que tuvimos. Y yo quiero hablar de liderazgo en la política, porque creo que España debe recuperar otra vez el liderazgo. Necesitamos un presidente que sea un líder, un presidente que sea valiente, porque España se está enfrentando a retos que necesitan valentía. Y os digo una cosa, lo que está pasando en Cataluña no habría pasado si tuviéramos un presidente del Gobierno al menos valiente al frente del Gobierno de España. Y eso es lo que podemos tener con Albert Rivera. Una persona que escucha a su equipo, pero una persona que no tiene miedo a tomar decisiones. Una persona preparada, con una profesión fuera de la política. Ya está bien de políticos que solo saben hacer de políticos. Yo creo que aquí, en esta sala, hay muchísima experiencia. Aquí, con la experiencia profesional que podemos tener todos fuera de la política, hay muchísima más experiencia que todo el Gobierno del Partido Popular, sin duda alguna. Por tanto, yo no me creo cuando ellos dicen que el problema de Ciudadanos es que no tenemos experiencia. Hombre, hay cosas en las que no tenemos experiencia, eso es verdad. En construir infraestructuras que no utiliza nadie, eso no sabemos cómo se hace. En meter la mano en la caja, no sabemos cómo se hace. En arruinar cajas de ahorros, tampoco. En indultar a políticos corruptos, no tenemos ningún tipo de experiencia, ni la queremos. Pero experiencia en gestión, experiencia en la vida real, en diferentes sectores, en trabajar en el sector privado, en eso ustedes
Y los que estamos en primera fila también tenemos muchísima experiencia. Y les voy a decir además una razón más por las que creo, sinceramente, que Albert Rivera puede ser el mejor presidente del Gobierno de España para las próximas legislaturas. Y es porque es un hombre capaz de generar consensos. Si ustedes ven el debate de ayer, ¿ustedes creen que el PP y el PSOE van a ser capaces de liderar un gran consenso en España para algo? Somos uno de los pocos países que no hemos sido capaces ni de tener un pacto nacional por la educación. Cada vez que ha llegado un partido político al Gobierno, ha hecho su propia ley de educación. Son incapaces de ponerse de acuerdo en cosas que son importantes para los ciudadanos. Ahora bien, hay cosas en las que sí se han puesto de acuerdo. Y además hasta hace muy poquito. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en esta misma legislatura para politizar más la justicia, para que el Consejo General del Poder Judicial pasara de 16 a 20 miembros, los que son elegidos a dedo por los políticos. Para eso sí que se ponen de acuerdo los viejos partidos, pero yo no quiero que se pongan de acuerdo para politizar la justicia, yo quiero que se pongan de acuerdo para despolitizarla. Yo no quiero que se pongan de acuerdo para blindar instituciones políticas, como por ejemplo las diputaciones, los consejos comarcales, etcétera. Yo quiero que se pongan de acuerdo para reformar la Administración. Pero lo que hemos demostrado es que en 35 años estos partidos son incapaces. Por tanto, necesitamos que el Gobierno de España lo lidere una persona capaz de llegar a consensos, a acuerdos, que sea una persona moderada y que esté en la centralidad política. Porque desde la centralidad política es más fácil ponerse de acuerdo con los extremos. Es lo que siempre ha pasado en España. Los grandes cambios han venido por el centro y el gran cambio que vamos a tener el 20 de diciembre va a venir por el centro, va a venir de la mano de una persona con liderazgo, con valentía y de una persona que no va a pensar en su partido, sino que va a pensar en su país y que no va a pensar en las próximas elecciones, sino que va a pensar en las próximas generaciones. Y eso va a ser un cambio de ciclo, un cambio de etapa. Porque yo siempre digo lo mismo, el proyecto de España, el país, es como un edificio grande. España tiene problemas, el edificio tiene goteras, hay problemas en las instalaciones, pero realmente este edificio vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Lo que dice el PP y el PSOE es que simplemente hay que darle una pintura azul, una manita de pintura azul o una manita de pintura roja. Al señor Pedro Sánchez, yo no sé si ustedes les ha escuchado otra propuesta que no sea derogar todo lo que ha hecho el PP. Usted no puede intentar ser presidente del Gobierno si su única propuesta es derogar lo que ha hecho el PP. Y el Partido Popular no puede querer seguir gobernando España si lo que le dice a los españoles es que ya se han solucionado todos los problemas. Porque yo no sé en qué país vive el señor Rajoy, pero yo creo que España sigue teniendo muchos problemas y que hay muchas cosas que hacer todavía, hay muchas reformas que quedan por acometer. Pero lo que no haremos es decir que ni el PP ni el PSOE han hecho cosas buenas. Porque yo quiero decir aquí una cosa que probablemente en otros mítines no escuchen ustedes. Y es que reconocemos que los partidos que han gobernado España en 35 años también han tenido aciertos. El PP y el PSOE también han tenido cosas buenas en 35 años. Pero han metido tanto la pata que esos aciertos no pueden tapar todos los errores. Y nosotros queremos que se mantenga lo que funciona y que se arregle lo que no funciona. Y después tenemos pues otras alternativas como los señores de Podemos. Yo les digo que sé muy bien lo que propone Podemos, porque en Cataluña, que sepan ustedes, que proponen hacer un referéndum de autodeterminación, un referéndum de secesión. ¿Cómo puede ser presidente del Gobierno de España una persona que quiera hacer un artilugio para separar España? ¿Cómo puede ser un presidente de España una persona que no tenga claro que España es una nación y que podemos los españoles vivir en un proyecto de unión? Y algunos me dicen, bueno, pero no habléis tanto de lo que está pasando en Cataluña, porque total, es que hay otros problemas, y es verdad. Pero yo os digo que un país desunido es un país que pierde oportunidades. Las grandes naciones del mundo, cuando han avanzado, es cuando han estado unidas. Y el debate identitario lo que nos hace es perder oportunidades. Nosotros lo hemos visto muchísimas veces en Cataluña. Igual que vimos ayer en el debate, el tiempo de debatir el y tú más, y tú eres más corrupto, y tú has malgastado más, y tú has malgastado menos que yo, eso al final lo que hace es perder tiempo y ganas y dinero
a la ciudadanía. Por tanto, nosotros queremos reconocer lo que se ha hecho bien, queremos cambiar lo que no se ha hecho y queremos además contar con todos los españoles. Y yo creo que hay una reforma estructural que Ciudadanos es el único partido que la puede hacer, que es acabar con la burbuja política de este país. Ha habido una burbuja importante que ha sido la burbuja financiera. Ha habido una burbuja importante que ha sido la burbuja también del sistema bancario, ha habido una burbuja inmobiliaria, financiera, pero hay una burbuja que todavía no ha estallado. Hay una burbuja que sigue estando ahí y que nadie habla, que es la burbuja política. Somos uno de los países de la Unión Europea que más recursos destinamos a estructuras políticas, no a servicios públicos, sino a estructuras. Cuando nosotros proponemos eliminar las diputaciones, el Senado, empresas públicas que no sirven para nada, el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren ni escuchar hablar, obviamente, porque para ellos es una manera de ganarse la vida. Pues bien, nosotros queremos menos estructuras políticas y más servicios públicos. Y eso yo creo que el único partido que puede proponerlo es Ciudadanos, además de propuestas económicas. A mí me gustaría recordar y animar a todos los que están aquí a que se lean ustedes nuestras propuestas económicas. Son propuestas sensatas, son propuestas viables, no son promesas incumplibles. Si ustedes quieren que les digamos que se van a jubilar con 60 años y que si no trabajan da igual, que van a tener una paguita de 1.000 euros a final de mes, de verdad, no confíen en nosotros, porque nosotros no vamos a mentir. Porque los partidos nuevos, y se lo digo por experiencia, tenemos una responsabilidad extra respecto a los partidos antiguos. Y es que no podemos defraudar a la gente, porque ha habido muchas personas, entre ellas yo me incluyo, que gracias a Ciudadanos hemos vuelto a confiar en la política. Hemos vuelto a ilusionarnos con la política. Por tanto, si nosotros defraudamos a toda esta gente, va a ser la última oportunidad que les vamos a dar para confiar en nuestro sistema democrático. Por tanto, no nos lo podemos permitir. Por eso, cuando yo escucho a partidos nuevos hacer promesas incumplibles, pues se me ponen los pelos como escarpias. Porque decir, pero si es que para mentir no hace falta llegar nuevo. Para promesas incumplibles ya están determinados partidos que llevan aquí toda la vida. Por tanto, no vamos a hacer promesas incumplibles, no vamos a dividir a los ciudadanos en bandos, no vamos a dividir a los ciudadanos en territorios. Vamos a tener un proyecto para España, vamos a tener propuestas sensatas y viables, porque hay una gran mentira en la política española que yo creo que con Ciudadanos se ha descubierto que era mentira. A nosotros durante mucho tiempo nos han dicho que hay que elegir entre dos cosas, entre ser regenerador e impulsar el cambio, luchar contra la corrupción, eliminar duplicidades, cambiar el modelo productivo de este país y ser sensato y cuadrar las cuentas. Y eso no es cierto, porque sí que es verdad que hay partidos que hablan de regeneración pero luego reconocen que no pueden cuadrar las cuentas, pero no es el caso de Ciudadanos. Nosotros somos un partido regenerador pero sensato y me parece que hacía mucha falta tener un proyecto político como este en España. Un proyecto de centro, un proyecto, insisto, viable y sensato que piense en toda España. Y otra de las grandes mentiras que se decía es que es imposible defender la igualdad de oportunidades, defender la sanidad y la educación pública, las políticas de empleo y ser capaces de crear empleo y riqueza. Que tenías que optar por unos o por otros, que estabas en un bando o en el otro, o en el de los servicios básicos o en el de la creación de riqueza. Pues bien, nosotros lo que hemos demostrado es que se puede tener corazón y se puede tener cabeza, porque lo que ha faltado en España es precisamente eso, que mientras se garantizaban los servicios básicos, se creaba riqueza. Uno no puede repartir riqueza si no la genera, porque al final lo que hace es repartir miseria. Por tanto, tan importante es nuestro proyecto de creación de riqueza como nuestro proyecto de igualdad de oportunidades, de sanidad, de educación, de políticas de empleo. Y yo creo que esto merece un voto de confianza. Yo creo que un proyecto regenerador, sensato, con un líder al frente, un proyecto que ha demostrado en el lugar más difícil probablemente en estos momentos de España, como es Cataluña, que confiamos en este país, yo creo que nos merecemos una oportunidad. Y el próximo 20 de diciembre todos tenemos esa oportunidad de volver a votar con ilusión, de volver a votar no al menos malo, sino al mejor. Y yo creo que cuando pasen los años, igual que yo escucho a mi padre, por ejemplo, hablar de la transición española, igual que escucho a muchas personas que vivieron esa transición, los escucho decir, yo estuve allí,
yo voté, yo estuve en ese acto político, yo estuve en los primeros años de democracia. Igual que hay muchas personas que recuerdan con cariño esa época, estoy convencida de que muchos de los jóvenes que estamos aquí, muchos de los mayores que estamos aquí, cuando pasen los años, vamos a decir, yo estuve allí, yo participé en el proyecto de Ciudadanos, yo contribuí, yo di mi granito de arena. Porque la última cosa que quiero que sepan es que el nombre de Ciudadanos es por algo. Nosotros elegimos el nombre de Ciudadanos porque lo más importante en una democracia deberían ser los ciudadanos, no los territorios ni las ideologías, sino los ciudadanos. Y les aseguro que es tan importante lo que ustedes están haciendo en las carpas, en la calle, en la asociación de jóvenes que veo aquí, a muchísimos, con la camiseta naranja. Es tan importante que sigáis haciendo eso, que seáis apoderados, que vayáis a votar simplemente, que propongáis una idea para el programa, que nos ayudéis a repartir flyers, que habléis con vuestros vecinos y amigos y convenzáis para que voten a Ciudadanos. Es tan importante eso como lo que yo puedo hacer en el Parlamento de Cataluña o lo que Albert puede hacer en el Congreso o en la Moncloa, porque una cosa no tiene sentido sin la otra. Y igual que he dicho antes que delante de la transición estuvo Adolfo Suárez, y creo que necesitamos a un nuevo líder para encabezar esa nueva etapa política en España, la transición no se hubiera hecho sin la sociedad española. La sociedad española hizo la transición y la sociedad española va a volver a liderar el cambio político del 20 de diciembre. Por tanto, el próximo 20 de diciembre yo voy a ir a votar con ilusión. Yo creo que se nos va a notar, a los que hemos votado a Ciudadanos se nos va a notar porque vamos a salir del colegio con una sonrisa. Otros a lo mejor van a ir a votar al menos malo, otros van a ir a votar con la nariz tapada, otros van a ir a votar venganza, pero nosotros vamos a votar con ilusión. Y yo os pido que vayáis conmigo a votar con ilusión, con todas vuestras fuerzas. Votad como no se ha hecho en muchos años en este país, porque yo os digo que las personas normales somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Y cuando votéis, pensad que no es que otros vayan a cambiar España, sino que vosotros también vais a cambiar vuestro país. Muchísimas gracias.